El último ponente de la mesa es Alejandro García, Sistema de Asentamiento y Territorio de Explotación en Agua de la Cueva, Sector Sur. Circa 11.000, 7.500 años radiocarbónicos AP. Bien, Gruta del Indio, junto con dos sitios que ustedes, de los cuales ustedes sintieron hablar hace poco por parte de Lautaro Núñez, Tahuatahua y Quereo, y junto con un indicio, una punta aparentemente cola de pescado, surgida de un sitio precordillerano llamado La Crucecita, en el Piedemonte mendocino. Fueron durante muchos años la base sobre la que se armó el conocimiento de la ocupación pleistocénica de los Andes centrales argentinos chilenos. Por suerte, en los últimos años se han encontrado algunos sitios que pueden ampliar un poco el panorama, ya que estos cuatro básicamente son sitios de matanza, que dan una imagen particular de una actividad determinada de estos grupos. Y en los últimos años, con el desarrollo de un programa en Chile en torno a los grupos Huentelauquen y con el descubrimiento de un sitio llamado Piuquenes, muy cerca de un paso cordillerano con Argentina, y el descubrimiento en el lado argentino, en la precordillera, de un sitio de altura llamado Agua de la Cueva. Con esto se ha ampliado un poco la perspectiva como para entrar en la discusión de algunos temas que antes nos estaban vedados. Yo lo que voy a hacer es dar un pantallazo muy rápido de lo que pasa en Agua de la Cueva, sobre todo en relación a algunos aspectos relacionados con el sistema de asentamiento y con la explotación de recursos. Y básicamente lo que me interesa es brindar dos o tres consideraciones que pueden servir para la discusión de temas a nivel regional. El mapa, por favor. Esa es la ubicación de Agua de la Cueva, en el medio del extremo austral de la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Está aproximadamente a 32 grados sur y 69 oeste. Y su descubrimiento devino de un proyecto general que trataba de ver qué pasaba con la ocupación de planicies elevadas, de las pampas altas de la precordillera mendocina, un proyecto dirigido durante 20 años por el profesor Saquero. La primera diapositiva, por favor. En torno a la que probablemente es la pampa más grande, la principal, situada a 3.100 metros, llamada Pampa de Canota. En la vertiente occidental de esta pampa, la próxima, por favor. Apareció en 1983 este sitio, del cual ya había algunas noticias por parte de algunos puesteros, y también aparecía marcado en algunas cartas topográficas. Este es el sitio Agua de la Cueva. Por razones de comodidad, el sitio fue dividido en un sector norte, que es este gran boquete que aparece aquí, y un sector sur, que es este. Esto aparece así por la posición del sol, pero en realidad este es un perfil abrupto. Se desarrollaron excavaciones de sondeo en ambos sectores, y el registro del que vamos a hablar apareció en el sector sur. En el sector norte todavía no se ha podido encontrar un correlato. La próxima, por favor. Esta es una vista del sector sur, del sector pequeño. Y las excavaciones principales se realizaron en el área de la línea de goteo. La próxima filmina, por favor. Para los que no tienen idea del sitio, apareció básicamente este esquema luego de 3 años o 4 años de trabajo conjunto con el geólogo Marcelo Zárate. Se pudo llegar a esta definición de 3 unidades.
una unidad 1 anterior a probablemente a 12.000 años, una unidad 2 cuya cronología iría aproximadamente de los 12 a algún momento entre los 4 y los 2000 antes del presente, y la unidad 3, que está constituida por el relleno de un gran hueco que se produjo por la erosión del sector interno del sitio y que representa en 2,5 metros o 3 metros en algunos sectores los últimos 2000 años de ocupación humana del lugar. ¿Cuál es el registro que apareció en este sitio? En realidad, básicamente, apareció en las ocupaciones antiguas un vasto registro de material lítico y de material óseo, y lamentablemente no aparecieron de materiales orgánicos. Estos materiales... No, déjala, por favor. Estos materiales aparecieron básicamente sobre esta línea, que está marcando un piso datado en aproximadamente 11.000 años, y esta línea, que es una capa de fogones superpuestos, que data de aproximadamente 9.000 años. Ahora sí, pongamos la próxima. Acá tienen una visión más detallada de ese sector de la estratigrafía. Y el material que utilizamos para realizar los análisis proviene de la base de esta capa, que fue denominada 2B y que fue datada en 11.000 años, del final de esa capa, que tiene aproximadamente 9.000 años, y la capa posterior, parte de la capa posterior, la denominada 2C dentro de la unidad 2, fue también analizada en dos partes. Una muestra que se sacó del final de esa capa, o sea, en el límite con la capa 2B, cerca de 9.000 años, y un fogón que no aparece aquí, que dio 7.500 y que está más o menos a la mitad de la capa 2C. O sea que de esos sectores provienen las muestras que se utilizaron, las muestras de material lítico que se utilizaron para realizar el estudio del sitio, de los desechos. Los instrumentos fueron analizados en su totalidad. Se analizaron 828 instrumentos que salieron en 6 metros cuadrados, y el registro de desechos sobrepasa los 16.000 elementos, de los cuales se analizó más o menos el 20%, unos 3.675, una cosa así. Veamos la de los instrumentos, por favor. Esto para darles un breve pantallazo de las características de los instrumentos. Son muy poco elaborados, casi todos con el retoque marginal. Fundamentalmente hay instrumentos de corte o raderas raspadores. Muchos de ellos tienen varios filos, a pesar de la abundancia de materias primas. Podemos ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una enredadera de las que está dibujada. La próxima, por favor. En este caso, bueno, en general los filos son muy abruptos, de manera que cuando uno hace la vista desde arriba es muy difícil ver el retoque. Pero acá tenemos una enredadera doble y encima hay un raspador sobre el filo frontal restringido. La próxima, por favor. Acá tenemos un raspador también frontal sobre riolita roja. Y la próxima, esto nada más que para... Bueno, esta es la única punta que apareció en este tramo de los 9.000 a los 11.000. Lamentablemente está fracturada y no tengo idea de cómo pudo ser la base. Y el otro problema es que en realidad apareció, si bien yo creo que pertenece a algún momento entre los 9 y los 11, apareció debajo de la línea de los 11.000, debajo de la línea del inicio de la ocupación, en lo que denominamos capa 2A, que en realidad está formada enteramente por la agregación de materiales
depositados por la actividad de tenomis mendocinos en el lugar. De manera que esta punta directamente no ha sido tenida en cuenta. Ahora, lo que me interesaba que vieran era la homogeneidad del material, que en su mayoría corresponde a la formación Choyoy, permotriásica del sector, que son riolitas y tobas, y a dos clases de rocas más que se encuentran en el lugar, que son básicamente la calcedonia y los cuarzos. En base a la búsqueda de la próxima filmina, por favor. Bueno, acá tienen una idea de la relación entre desechos, instrumentos y las materias primas utilizadas. Como ven, la conjunción de calcedonia, cuarzo y riolita, en ambos casos sobrepasa prácticamente el 95%. Y la próxima, por favor. Lo interesante es que estas materias primas son relativamente de fácil localización en el área. De manera que después de una revisión zonal, podemos ubicar algunas zonas de las que probablemente pudieron provenir estas materias primas. Probablemente no se vea de lejos porque la línea es muy delgada, pero aquí tenemos otra gran área de riolitas y calcedonias con otras localizaciones menores. Esto está mostrando la próxima diapositiva, por favor. Esta diapositiva muestra una de esas zonas, la llamada Cerro Colorado, la 1, una de las más alejadas hacia el oeste, que en realidad es una tirita paleozoica que tiene rodados de calcedonia y de riolitas. La próxima, por favor. Algunos de esos rodados por piroclastación sufren naturalmente este tipo de fractura, entonces aparecen en rodajas y nosotros hemos encontrado en el lugar algunas de estas rodajas que son apropiadas y tomadas para hacer instrumentos. La próxima, por favor. Este es otro caso, se trata de un afloramiento un poco más lejano, pero que también pudo haber sido utilizado por los ocupantes del lugar. Fíjense ahí claramente las extracciones. Esto está más o menos a unos 15-20 kilómetros del sitio de la cueva. En cuanto al registro óseo, pasemos a la siguiente, por favor. Un análisis preliminar al que corresponde esta filmina, hecho por Gustavo Neme y Adolfo Gil, dio estos resultados. Básicamente corresponde todo o la mayor parte a lama, fundamentalmente guanaco, y hay algo de vicuña que puede ser o vicuña o lama gracilis, pero eso no ha podido ser determinado. Y en muy pequeña cantidad hay por ahí algunos elementos de ave grande, de ñandú, de Ketofractus o de Lagidium. De manera que lo que indica el registro es que hay una intensa actividad de caza centrada en el guanaco. Esto es interesante porque, por un lado, esos análisis demostraron que no hay selectividad de partes, aparecían básicamente todos los elementos, de manera que se puede pensar en un aprovisionamiento de este tipo de recursos más o menos local, muy cerca del sitio. Y en segundo lugar, este tipo de fauna es la que actualmente vive en el lugar, así que básicamente no hubo ninguna incidencia drástica de la actividad humana en los elencos faunísticos, salvo la desaparición de Gracilis, que es Gracilis. Visto esto y sin entrar en consideraciones técnicas, ni en fechados ni nada de eso, vamos a
hacer algunos comentarios que se pueden sacar de esto. En primer lugar, cabe resaltar el aprovisionamiento estrictamente local al menos de los recursos líticos para la elaboración de instrumentos y de recursos alimenticios provenientes de la caza. Básicamente, bueno, como se veía en el mapa, el aprovisionamiento de rocas pudo hacerse a no más de, si querían, a no más de 5 kilómetros a partir del sitio. Y es probable que la caza también se hiciera a cortas distancias, sobre todo teniendo en cuenta que en la región el aguada de Agua de la Cueva es una de las pocas de carácter permanente, de manera que aún viviendo uno en el sitio, los animales forzosamente van a tomar agua ahí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las carpas, sentimos muchas veces a la noche el paso de las tropillas, y los tenemos a 10 metros, 10, 15 metros. Otra consideración que me parece interesante es la focalización en un recurso moderno, en guanaco, sobre todo porque en sectores de llanura, aledaños, es muy probable que hayan existido otro tipo de recursos. Los estudios de la Giglia en el sur, a 220, 230 kilómetros de este sitio, están mostrando que hay una amplia variedad de megafauna actualmente extinta, y es muy probable que esa misma megafauna estuviera habitando en toda la llanura mendocina y cerca de Agua de la Cueva. Y vamos a ver las distancias enseguida. De manera que es interesante ver cómo esta gente está haciendo un aprovechamiento aparentemente intensivo y por ahí de tipo especializado de un recurso, cuando en otros sitios cercanos puede llevar a cabo un tipo de actividad completamente distinta, o sobre recursos totalmente diferentes. Con respecto al sistema de asentamiento, hay una cosa que a mí particularmente me resulta interesante, y es que este sistema anclado en el sitio, de utilizar el sitio como parte de de varios ciclos anuales que seguramente no fueron siempre los mismos, y seguramente tampoco se utilizó el sitio, sería una ingenuidad pensar que todos los años visitaban el lugar, pero hay una visita recurrente a este lugar, ya desde las primeras ocupaciones, que están fechadas en 1950, más o menos 160. De manera que ya hay un reiterado aprovechamiento de un mismo espacio, que es una cuestión que hay que explorar a la luz de los aspectos de territorialidad que ayer comentaba Cristóbal Ñeco. Tampoco eso lleva a pensar que estas poblaciones estuvieran fijadas en ese sector. Yo creo que siempre estaban explorando territorios nuevos, pero hay circuitos que están ocupando un territorio determinado. Otro punto interesante está relacionado con la estacionalidad del uso del piso alto de la precordillera, donde está enclavado Agua de la Cueva. Agua de la Cueva está a 2.900, el piso alto de 2.500, 3.000. Tenía que ser generalmente utilizado de manera estacional. Veamos la próxima. Acá hay una de las pruebas. En invierno ahí no se puede hacer nada. Por otra parte, desaparece la cubierta de estipa de las pampas, como la pampa de Canota, que fue la primera diapositiva que vimos, y entonces las poblaciones de guanaco bajan a cotas entre 500 y 1000 metros más bajas, y no tiene sentido que haya gente dando vuelta por estos lugares. Por otra parte, la aparición recurrente de cáscaras de huevo de ñandú en casi toda la secuencia nos da también la idea de que esas ocupaciones eran estacionales, estivales, o por lo menos de primavera y verano. La presencia
de las otras rocas, que no son ni calcedonia, ni cuarzo, ni riolitas, también nos dan algunas pistas acerca de cómo se comportaba el sistema general de asentamiento. Por ejemplo, la presencia de basalto, que actualmente se encuentra unos 15 o 20 kilómetros al sur, cerca del río Mendoza, y también hacia el sureste, por ejemplo, cerca de este sitio, La Crucecita, nos está indicando algún tipo de vinculación con estos territorios precordilleranos y de Pedemonte. Veamos la próxima, por favor. Esta es la vista desde el sitio de La Crucecita. Fíjense que es un ambiente totalmente diferente, que también aparentemente es conocido y es explotado por esta gente. La próxima. Ahora, ya está. Y este es otro ambiente que está cerca del anterior, es un ambiente cercano a las lagunas que están en el norte de Mendoza. Acá se llega haciendo unos 60 kilómetros más. La presencia de obsidiana en muy pequeña cantidad, ahí estaba marcado como 0%, en realidad en las muestras analizadas apareció un desecho y un instrumento, pero después revisando toda el resto de los otros, no sé, 14.000 desechos que quedaron, aparecieron en casi todos los niveles fragmentos pequeños de obsidiana. Estos fragmentos están mostrando una vinculación con territorios alejados aproximadamente entre 100 y 200 kilómetros hacia el sur, donde tenemos las fuentes de obsidiana más próximas. Y han sido interpretados en principio como elementos que estarían mostrando una vinculación o una extracción directa o una vinculación con grupos que habitaban esos sectores. En todo caso, está mostrando un poco el extremo meridional de este sistema de asentamiento general. A la luz de lo que presentaron Nora Fleckenheimer, Cristina Bayón, etcétera, ayer, me parece que también habría que evaluar acá la posibilidad de que esto esté marcando un circuito de relaciones sociales bastante mayor que escapa al ámbito de la precordillera. Por otro lado, esta obsidiana está marcando una probable vinculación con Chile, y nosotros pensábamos en un momento que determinando la proveniencia exacta, que probablemente estuviera en Chile, quizás se podría probar de esta manera que la penetración al sector se produjo del otro lado. En eso estamos con gente de Chile, con Andrea Sellenfront, y probablemente dentro de poco hagamos ese tipo de estudios, tratando de ver la vía de entrada. Ahora, y para terminar, el último punto que resulta, por lo menos a mí me parece interesante, es la próxima, por favor. Está relacionado con la cercanía de esos distintos ambientes de los que les hablé recién. Agua de la Cueva este es el Valle de Uspallata, este es el río Mendoza. Y Agua de la Cueva está aproximadamente aquí. Está en el medio del macizo precordillerano, entre un valle intermontano y la llanura. Entre Agua de la Cueva y el valle hay unos 25-30 kilómetros, y lo mismo hacia la llanura. Entonces la cuestión es que los ambientes son muy próximos. El viaje entre Agua y la Cueva y cualquiera de estos sectores se puede hacer tranquilamente en un día. Entonces, la cuestión es que esta cercanía de los ambientes, yo creo que les daba a los habitantes del sitio una gran ventaja para la explotación de los recursos del área. Frente a los términos que generalmente se manejan, los términos económicos, tecnológicos, poblaciones especializadas en la caza de determinados animales, etc.,
Yo lo que veo es que esa cercanía de ambiente les daba a esta gente la posibilidad de tener una economía que yo llamaría de tipo flexible. Una economía que un poco se opone a esa dicotomía de generalizado, especializado, una economía que podía contemplar el rápido monitoreo de los recursos de una zona antes de que partieran partidas logísticas, valga la redundancia, o de que partiera un grupo de gente para utilizar el sitio como base residencial, que parece ser la funcionalidad del lugar. Por otro lado, ese manejo de los tiempos a mí me parece que le daba a esta gente la posibilidad de hacer alguna experimentación con los recursos de la llanura, y aun cuando no los necesitaran, yo no veo ningún obstáculo en que estuvieran experimentando con algunas plantas simplemente por conocer mejor la naturaleza de las plantas y no porque lo estuvieran necesitando en el momento, de manera que hasta podría haber un cierto grado de previsión en el manejo de los recursos areales. Y por otro lado, resulta interesante la explotación simultánea de recursos distintos, tales como los camélidos arriba, la megafauna extinta abajo, o bosquecillos de algarrobo o de chañar en la zona esta de las lagunas, en el bajo. Y poder cambiar de ambiente, poder disponer de las alternativas según necesidades específicas y en respuesta a veces a problemas climáticos o de cualquier tipo coyunturales. De manera que este tipo de economía, que yo creo que responde un poco a lo que se debió dar en el área, a mí me parece, sospecho que también puede haber funcionado muy bien en Chile, del otro lado de la cordillera. En Chile hay valles transversales que comunican rápidamente la costa con la cordillera, y yo creo que un acercamiento de este tipo echaría mucha luz acerca de cómo se estaba moviendo, cómo se movían los grupos pleistocénicos del lado chileno, los grupos que en determinado momento por ahí constituyen estas explotaciones de tipo Huentelauquen de la costa. En otros momentos probablemente están cazando de manera oportunista un representante de megafauna extinta en Tagua, y quizás un poco después los vemos aprovechando los recursos de los sectores cercanos a la cordillera. A mí me parece que esta es una forma quizás más realista de ver la diversidad y toda la alternativa de manejos que podía tener enfrente de esta gente, y que nos permite salir un poco de esos esquemas rígidos que nos llevan a caracterizar la economía, la tecnología directamente a una población entera, por las apariencias que salen del análisis de un solo componente de todo el sistema. De manera que, bueno, para terminar, nos vamos. Yo creo que la consideración esta de economías flexibles a ambos lados de la cordillera sería una cosa buena como para discutir y para tratar de ver toda la cuestión del sistema de asentamiento y explotación de recursos a ambos lados de los Andes centrales argentinos chilenos, sobre todo como una manera muy buena de minimizar los riesgos de supervivencia. Nada más. Tenemos 15 segundos para preguntas. Nos queremos ir. Un poco más, tío. Nada más. Muy bien. Bien. Gracias.
quiero hacer unos comentarios finales, ¿puedo? Pepino les dejó muchos saludos, pero se tuvo que ir a Montevideo, como se dieron cuenta, temprano en la tarde. Yo quisiera hacer unas observaciones generales que tienen que ver tanto con la mesa de esta tarde como con las mesas de ayer. Una es una observación obvia, pues que ya había sido hecha de alguna manera por a los que coordinaron en la mañana del día de ayer, y es que la información es muy clara en presentar una inmensa variedad de estrategias de colonización y de ocupación del espacio en Sudamérica, unido al hecho lapidario elemental de que empieza a haber una cantidad de zonas que no se han investigado jamás. Y esto pone sobre el tapete algo muy elemental, y es que a pesar de que esa vieja dicotomía paleoindio arcaico parecía definitivamente enterrada, hay una suerte de zootiranía que viene del sur, que nos ha sido impuesta en el imaginario debido a la calidad de los trabajos hechos en Argentina, en Chile y en Brasil, a la cantidad de investigación que se hace allá y a la cantidad de recursos que se invierten, que de todas maneras ha continuado con el esencialismo, ¿verdad? Y seguimos de alguna manera viendo a los cazadores-recolectores de la transición Pleistoceno-Holoceno como cazadores. Me parece que ese evidentemente pues no es el caso que pueda usarse para generalizar para todo Sudamérica. Y algo que me preocupa a mí especialmente es el esencialismo tipológico que sigue dominando en las construcciones, especialmente en Sudamérica, pero también es muy claro en Norteamérica. Hace unos años que fui a conocer las colecciones de Venezuela y vi las puntas del Jobo. Arturo Jaimes me puso enfrente 100 fragmentos de puntas del Jobo y eran muy disímiles. Había unas bipuntadas, había unas que tenían medio pedunculadas, con proyecciones proximales, con base redondeada, en fin, con una inmensa variabilidad, pero todas eran el Jobo. O sea, no había ninguna distinción entre ellas, porque sigue dominando una ontología esencialista que impide ver las variaciones como cambios significativos y no solamente como ruido. Y me encontré con cosas muy curiosas al respecto. En un artículo muy conocido de Robert Donnell sobre los asuntos metodológicos en las clasificaciones tipológicas de la arqueología norteamericana, citaba un trabajo de Rao de finales del siglo XIX, en la época en que se clasificaban las colecciones de los museos, en la que Rao decía que las variaciones en las puntas de proyectil se debían simplemente a razones idiosincráticas, o sea, las variaciones eran desechadas como ruido. Me encontré una cita exacta, 100 años después, referidas a las puntas del Jobo de Venezuela, en las que las variaciones se desechan por idiosincráticas. Uno puede fácilmente extender este mismo argumento a todos aquellos horizontes entre comillas, porque evidentemente hemos tenido una laxitud tipológica tal que los horizontes están muy mal construidos y son de muy poca utilidad. Y se puede decir lo mismo de alguna manera, aunque empiezo a ver una mayor precisión cronológica, aunque todavía faltan estudios tecnológicos y tipológicos más refinados, con cola de pescado. Lo que se dijo por años, por ejemplo, sobre las puntas Ayampitín, que me parece que es también una de nuestras laxitudes tipológicas, ¿verdad? Usar un nombre de una cosa muy específica, de un tiempo muy específico para todo un horizonte supuesto en los Andes centrales, es muy claro. Un artículo reciente de John Rick sobre las variaciones inmensas en una pequeña zona de la puna peruana arrojan, me parece, una información muy clara sobre las potencialidades que nos esperan a la vuelta de la esquina si reemplazamos esa ontología esencialista por una ontología materialista que considere las variaciones como cambios muy significativos que deben ser explorados. Por ejemplo, en cola de pescado, de las cuales hemos visto muchos ejemplos en estos 2 días, nosotros no conocemos muy bien los comportamientos temporales refinados. Sabemos que en el cono sur hay fechamientos entre 11 y 10.000 años. Conocemos muy mal lo que pasa en el resto de Sudamérica, si es que pasa en el resto de Sudamérica, y no conocemos realmente características que nos permitan afinar ese comportamiento tipológico. Eso se traduce en que la información de Norteamérica
sigue siendo, a pesar de todo lo que se haya dicho aquí, sigue siendo dominante en nuestras interpretaciones. La pancontinentalidad Clovis, si es que la pancontinentalidad Clovis realmente existe, sigue siendo una carga muy pesada sobre nuestro imaginario. Y la supuesta variabilidad regional posterior, ¿verdad?, que se manifiesta en Folsom y otros tantos estilos regionales, sigue también pesando sobre nosotros. Evidentemente nosotros nunca podremos hablar siquiera de pancontinentalidades si nosotros no refinamos esas construcciones tipológicas. Cola de pescado bien puede estar limitada si es que realmente hay una limitación específica al cono sur, pero no sabemos cuál es el comportamiento después. O sea que ese candidato que tradicionalmente se usó como una suerte de correlato suramericano de Clovis bien puede no existir. El jobo, por ejemplo, se creía o se decía limitado al noroccidente de Venezuela, pero con la aparición de dos puntas, de dos artefactos similares en el sur de Chile, el rango supuestamente se amplía, pero tampoco sabemos realmente si esas puntas son similares más allá de una morfología general. Me parece que la única manera de que nosotros, además de investigar estas zonas que aparecen de manera pues, novedosa, de ampliar nuestra percepción de las posibilidades de una inmensa variedad de ocupaciones, de estrategias de ocupación en términos de colonización y de ocupación en Sudamérica, me parece que la forma de sacudirnos la tiranía que sigue ejerciendo la arqueología del Pleistoceno tardío y Holoceno temprano de Norteamérica sobre nosotros, que me parece que es un hecho, yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que es un hecho de alguna manera claro y visible, es a través, entre otras muchas cosas, a través de un abandono del esencialismo tipológico. De esa forma nosotros podemos abordar la posibilidad de que esas variaciones que empiezan a surgir y que me parece que son muy claras, sean significativas y no solamente el ruido que se ha desechado como irrelevante. Nada más. ¿Perdón? Sí. Qué bueno. Hablamos, sí, mucho. No, me parece que no solamente basta con... Sí, se pueden decir muchas cosas, que ha sido superado, etcétera, pero aún hay una carga... Y el cono sur es bien por razones muy obvias, pero hay una zootiranía que nos tiene muy sometidos y los del norte nos vamos a rebelar contra la zootiranía. Muy bien. Simplemente dejo eso flotando. Bueno, que gocen en los 3 días de Patagonia. Les quedan 3 días de neuronas todavía. Bueno, entonces no. Está bien. ¿Acabamos? Sí. Sí. Bueno.
Tenemos que hacer un anuncio antes de que se vayan y está referido a la publicación que pueda existir de todo esto que charlamos estos 2 días. Y bueno, Nora y me falta Mónica. ¿Dónde está Mónica? No la veo. Bueno, vengan, porque yo directamente no hablé con Robson, y fue un email, y Nora habló directamente. Bonix, we will announce the CRP, okay? Special focus. El próximo volumen del Current Research in the Pleistocene, que casi todos ustedes deben conocer, va a salir con un foco especial en Sudamérica, a publicarse en castellano y en inglés, los 2 idiomas. Así que, por favor, los sudamericanos que tienen contribuciones, o la gente que trabaja en Sudamérica, que tiene contribuciones para hacer al respecto, ténganlo en cuenta. Y las presentaciones se vencen el 15 de febrero, así que hay que escribir algo cortito, rápido. 700 palabras creo que dice Laura. 700 words, 700 palabras, castellano e inglés. Bueno, Mónica, vos hacés la otra. Yo ya no quiero nada. No, la publicación general de los trabajos, o de los trabajos largos, digamos, va a hacerse en Quaternary International, que es el journal oficial de INCUA. Como esta reunión ha sido promovida y auspiciada por INCUA, es que hemos decidido publicarlos en Quaternary International. No tenemos todavía el deadline, pero será alrededor de abril, fin de abril o mediados de mayo. Ya les comunicaremos a todos los expositores. Bueno, nada más y muchísimas gracias a todos por haber venido.